Bienvenido, maestro Arturo Lataván López. Gracias. Es el tercer participante en esta serie de entrevistas que estamos realizando el día de hoy. A propósito de la convocatoria para la selección del secretario técnico de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción, específicamente de su base tercera, numeral 3, que consiste en entrevistas individuales con los postulantes preseleccionados que se llevarán a cabo en este periodo entre el 26 y 28 de febrero, previo citatorio. Nada más recordar que se te envió un correo electrónico con información de que eras preseleccionado y los temas que te pedíamos prepararas para hacer una exposición, que en este caso va a ser de 20 minutos, y después de esta vamos a tener un espacio de 30 minutos más para formularte una serie de preguntas sobre diversos temas que también se te enviaron con oportunidad. Te comentamos que esta entrevista está siendo grabada para efectos de transparencia en este proceso, ¿no? Las vamos a publicar más adelante y para que estén a la vista de todos. Entonces, pues tienes 20 minutos para exponer los temas que consideres más importantes. Adelante. Muy bien, pues muy buenas tardes a todas y a todos. Agradezco esta oportunidad, agradezco al Comité de Participación Ciudadana la invitación a cumplir el día de hoy con precisamente la convocatoria que se hace para elegir al secretario técnico de la Secretaría Ejecutiva. Y desde luego, atendiendo los aspectos que se diseñaron previamente para esta entrevista, me permitiría iniciar primeramente con el inciso A, sobre los temas relevantes de transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción. Bueno, pues para todos es de interés como ciudadanos el tema de la transparencia, sobre todo cuando hablamos la transparencia en el manejo de los recursos públicos y en el quehacer gubernamental, puesto que para allá van nuestros impuestos. Y precisamente la transparencia ha llegado a tomar una importancia, una relevancia de tal magnitud que gracias a esta condicionante de ser mucho más participativa la ciudadanía en exigir el derecho a estar informado, se estableció en el artículo 6º constitucional precisamente este derecho que tiene la ciudadanía de ser informado. De tal manera que nos tendríamos que preguntar a qué aludimos cuando hablamos precisamente de la transparencia, ¿no? Y bueno, pues si hablamos de la transparencia, pudiéramos decir que si vemos el bolso, que agradezco que me acompañe mi esposa el día de hoy, y de repente pues quisiéramos visualizar qué hay adentro, qué artículos hay, si son de valor, en fin. Nos tendríamos que hacer algunas preguntas primero, si verdaderamente, digamos, para ser transparente ella tendría la obligación de transparentar lo que trae ahí. Pero como estamos hablando de un ciudadano que la ley no lo obliga, pues no es necesario. Pero si estuviéramos hablando que es un servidor público imaginariamente y que esa es la función que él realiza y los recursos que maneja, pues evidentemente en esa bolsa, esa entidad, llamámoslo así, ente público, tendría que ser transparente, de tal manera que tendría que ser un material pues, de un vidrio, un plástico que pudiera observarse hacia el interior. Por eso de ahí la relevancia del tema de la transparencia, saber la conducta y el manejo de los recursos públicos del servidor. Ahora bien, va de la mano con el tema de la rendición de cuentas, porque precisaba yo en el ejemplo de que siendo ciudadano pues no tiene la obligación de rendir cuentas, pero siendo servidor público está obligado a rendir cuentas, de tal manera que tendríamos que saber y hacernos primeramente pues digamos un cuestionamiento, ¿no? Esto sería la rendición de cuentas como un proceso que tendríamos que contestarnos lo siguiente: ¿quién? Pues desde luego los obligados, los que la propia ley establece quiénes son los sujetos obligados a rendir cuentas.
¿A quién? Pues desde luego, pues principalmente a la sociedad, ¿verdad? Pero desde luego a otros entes públicos, que otros vamos a hablar de ellos. ¿De qué? Pues del manejo precisamente de su conducta como servidor público, del manejo de los recursos, en la aplicación de los recursos que sean, pues evidentemente en el marco legal que corresponden. ¿De qué forma? Pues de la forma en que también están establecidos en los marcos jurídicos, que es la fiscalización, por ejemplo. Una de estas es, digamos, un ejemplo podría ser las entidades públicas, en el caso de los municipios que entregan su cuenta pública a una instancia ya preestablecida como es la Auditoría Superior del Estado, quien a su vez, digamos, tendría que revisar el contenido de la cuenta pública, y por ello la pregunta: ¿de qué forma? A través de la fiscalización, a través de los mecanismos y los estrictos, digamos, la propia ley, los criterios que marque la propia ley. Con esa situación tendríamos que preguntarnos para qué efectos. Y los efectos serían precisamente determinar a través de la fiscalización si el recurso fue utilizado de manera correcta o incorrecta. Entonces tenemos un campo de oportunidad ahí verdaderamente, como un ejemplo solamente, la fiscalización en las cuentas públicas. Tendríamos un campo de oportunidad para poder atender si en el caso de que haya sido correcto, pues no habría ninguna consecuencia mayor, sino las buenas prácticas, continuarlas. Pero en caso de que haya sido incorrecto, pues tendríamos ya el otro abanico desde la sanción o la prevención, las, digamos, recomendaciones que se pudieran hacer hacia la entidad o hacia el servidor público que estuviéramos fiscalizando. Ahora bien, la transparencia y la rendición de cuentas, yo me permitiría decir que son dos elementos o dos conceptos que tienen un solo objetivo, que es precisamente el combate a la corrupción. Y entonces ahí abarco el otro concepto que ustedes denominan aquí en combate a la corrupción, a efecto de que precisamente del manejo de la transparencia en el marco legal que el servidor público debe de obedecer, los que estén sujetos y obligados a informar, y la rendición de cuentas de aquellos que estén obligados también a informar, pues evidentemente podríamos tener un campo de oportunidad para abatir la corrupción. Continuando con el orden que se preestableció, me gustaría, si ustedes me lo permiten, juntar lo que es el inciso B y el inciso F, sobre todo porque la pregunta es la visión del sistema estatal anticorrupción y la otra es la visión congruente con los principios constitucionales. No podríamos hablar de la visión del sistema estatal anticorrupción si no se desprende precisamente de su origen, de donde nace, y nace de la Constitución, en su artículo 113 constitucional, la Constitución Pública, la Constitución de los Estados Unidos mexicanos, la Constitución Federal, en su artículo 113, ahí es donde le da vida, ¿verdad? Y de ahí se desprenden leyes generales como la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, en donde ya permite o prevé la integración, por ejemplo, ya de las entidades federativas, ¿verdad? Y también de los municipios y de las alcaldías, según el caso de la Ciudad de México. Pero entonces la Constitución del Estado de Guerrero, digamos, lo adopta a través de las reformas que hace en el artículo 198b, y entonces también emiten el Congreso la ley general, la ley del Sistema Estatal Anticorrupción, la ley secundaria en este caso. De tal manera que todo este conjunto prevé la integración interinstitucional. ¿Qué significa esto? Que todos estos marcos legales hacen ver que todas las instancias deben de estar, digamos, integradas bajo un solo objetivo. Desde luego el objetivo final es anticorrupción. Y pues la forma que se tendrán que integrar y visualizar, bueno, pues es desde luego la prevención, la detección, digamos, la sanción, ¿verdad? En el tema de fiscalización, del control del manejo de los recursos. Ahí ya entran inmediatamente las dos entidades que son particularmente en su esencia las que controlan, fiscalizan el recurso, las auditorías superiores de los estados, la Auditoría Superior de la Federación y las secretarías de Contraloría, por otra parte, que manejan el control del recurso.
Y evidentemente, pues la diferencia entre estas dos, una de la fiscalización es que revisa después del ejercicio, aunque ya tiene unas nuevas atribuciones gracias al Sistema Nacional Anticorrupción, de poder fiscalizar, digamos, ya de manera inmediata si hubiera alguna denuncia y demás. Pero la gran importancia del órgano interno de control, en este caso las secretarías de Contraloría, es que pueden revisar el recurso antes, durante y después del ejercicio de ellos. Ahora, ya la ley del Sistema Estatal Anticorrupción prevé cómo se constituyen. Entonces, se constituye a través del Comité Coordinador, que ustedes conocen perfectamente, que son estas 7 instituciones que la integran. El Comité de Participación Ciudadana, que tengo el honor de estar aquí frente a ustedes, que son 5 ciudadanos y uno que lo preside y será rotativo. El Comité Rector del Sistema de Fiscalización, hablaba yo precisamente de la Auditoría Superior y de la Secretaría de la Función Pública. Si nos vamos a nivel federal, hablamos de la Auditoría Superior de la Federación y de la Secretaría de la Función Pública. En el caso aquí, la Secretaría de la Contraloría. Ahora bien, la visión de esto, del Sistema Estatal Anticorrupción, en todos los preceptos legales es uno: coordinación. Y entonces es la coordinación de las instituciones con un elemento extraordinario, que es la participación ciudadana. Yo he argumentado por mucho tiempo en mi trayectoria profesional que la sociedad y gobierno hacia un mismo fin, desde luego que van a tener resultados positivos. Y tal es la relevancia de la participación ciudadana hoy en día que el Comité Coordinador lo preside precisamente el presidente del Comité de la Participación Ciudadana. Pasamos al inciso C, que también me permitiría añadir el C y el D, porque habla de las capacidades, de la capacidad de advertir los retos que enfrentará la Secretaría Ejecutiva, así como la forma de resolverlos y la claridad y la visión sobre el papel del secretario técnico del Sistema Estatal Anticorrupción en sus objetivos y funciones. Bien, en este caso primero tenemos que visualizar qué es la Secretaría Ejecutiva, o sea, cuál es la naturaleza de la Secretaría Ejecutiva. Y bueno, pues aquí estamos visualizando pues que es un organismo público descentralizado de nueva creación, ¿verdad? La propia ley del Sistema Estatal Anticorrupción lo prevé así, no sectorizada, con autonomía técnica y de gestión, que estos dos elementos son fundamentales, nos permitirían al interior establecer la organización estructural, financiera, digamos, de las propuestas de proyectos, objetivos, metas que pudiéramos diseñar al interior. Y la del secretario técnico, bueno, pues es una persona, digamos que la ley así lo establece, pues que le dará dirección a la propia Secretaría Ejecutiva y será el titular de la misma. De tal manera que los retos se abren de inmediato en dos vertientes, desde mi punto de vista. Marco jurídico, es decir, establecer los estatutos orgánicos, la estructura orgánica que lo va a componer, el plan institucional de trabajo importante para saber hacia dónde vamos, cuáles son nuestros objetivos, metas, y desde luego lo que yo concluiría en esta digamos, inmediata atención sería que si no tenemos un marco jurídico, no hay un presupuesto ni operatividad. Es decir, el presupuesto, aunque ya está previsto en la ley de egresos para el ejercicio 2019, si no tenemos aterrizado en nuestro marco legal, nuestro estatuto orgánico, ¿cómo vamos a justificar el gasto o el presupuesto que está asignado a la Secretaría de Ejecutiva o al propio sistema? De tal manera que paralela inmediatamente, ahora vamos a hablar ya del secretario técnico, pues es la procuración de los recursos. Es decir, se va a convertir en el principal gestor en el cual realice ante las instancias correspondientes, en este caso el Gobierno del Estado y la Secretaría de Finanzas, para poder, digamos, en esta gestión establecer las prioridades que ya ahorita vamos a hablar con el Comité Ejecutivo, podríamos diseñar y emprender hacia adelante las acciones y las gestiones que sean necesarias, pues en el caso de la oficina con domicilio aquí en Chilpancingo, como lo establece la propia ley, pues escritorios, computadoras, en fin, todo lo que sea necesario. Y entonces, continuando con el papel del secretario técnico,
Pues hay funciones que establece la propia ley, lo remite a la ley, la 960, muy conocida para las entidades paraestatales, y esta establece que someterá, ¿verdad?, al órgano de gobierno. Ahora, ¿cuál es el órgano de gobierno? Muy sencillo, el propio comité coordinador en funciones de órgano de gobierno, ¿verdad? Y entonces el secretario técnico tendrá la obligación de someter hacia el órgano de gobierno el plan de trabajo, el presupuesto, el financiamiento, los informes, los estados financieros, entre otras cosas. Pero las propias atribuciones del secretario técnico sería entonces, pues, por ejemplo, la representación legal, aquellas que emanen del propio órgano de gobierno y de las atribuciones que le den dentro del papel. Casualmente traigo aquí una carátula de una notaría, ¿verdad? Entonces, dar facilidades a la Contraloría, entre otras de sus funciones, para la fiscalización, es decir, todas las facilidades a la Secretaría de la Contraloría o el órgano interno de control, que tiene sus especificaciones muy claras en la propia ley, hasta dónde pueden actuar. Y yo creo que esto fue, digamos, con la intención de no verse coartado en el ejercicio del recurso. Y ejecución y seguimiento de los acuerdos. Y las funciones adicionales las marca la propia ley del Sistema Estatal Anticorrupción en su artículo 35, y que yo le digo son inherentes porque, bueno, pues actuar como secretario técnico, desde luego llevar la agenda, los informes, las convocatorias, el control de los archivos, las notificaciones, en fin, las llamadas, todo lo que hace un secretario, que sabemos que esa es su función: elaborar, ejecutar, dar seguimiento a los acuerdos y resoluciones del propio comité coordinador, así como las certificaciones correspondientes, lo que hace habitualmente un secretario técnico, pero a las que yo llamo sustantivas son aquellas que someterá a consideración del comité ejecutivo. Y es aquí donde hago la pausa y donde hago la mayor referencia. El comité ejecutivo, que lo constituyen 4 de los 5 integrantes de este honorable el Comité de Participación Ciudadana y el secretario técnico, hacen una labor de verdad fundamental, porque dentro de las funciones del secretario técnico tendrá que ser trabajar en coordinación, en conjunto, de manera armoniosa, para alcanzar los objetivos que nos vayamos a plantear desde la óptica de comisión ejecutiva, porque todas esas pasarán al comité, ya sea coordinador o al órgano de gobierno, para su aprobación. Y entre ellas pues está elaborar y evaluar proyectos de metodologías, indicadores, políticas integrales. Conozco a la mayoría de ustedes, excepto Brenda, que no he tenido tanto trato con ella, pero en realidad todos ustedes, pues el cargo académico, su posgrado, nos permite ya visualizar que, a diferencia de otros estados como es Jalisco, Veracruz, el Comité Ciudadano, sin menospreciar a nadie, desde luego, está integrado por ciudadanos que no han tenido experiencia en estos temas, digamos, tan relevantes como los que ustedes han tenido en su desempeño público o en sus funciones privadas como despacho. Pero esto los conlleva a que va a facilitar el trabajo del comité ejecutivo. Y entre otras cosas, pues realizar los estudios especializados en materia de prevención, detección y disuasión de hechos de corrupción y las faltas administrativas y fiscalización, el control de los recursos públicos, temas que todos los que estamos aquí conocemos perfectamente, administrar e integrar los sistemas de información para dar publicidad a las evaluaciones políticas anticorrupción, un tema medular que debe de observarse con mucha puntualidad y sobre todos los tiempos, y en en la integración de los propios sistemas informáticos que tendrán que desarrollarse. Tenemos visualizado pues estos 6 sistemas que establece la propia ley, como es el de declaración patrimonial, que ahora pues tendrán que, ¿verdad? Si ya se pusieron de acuerdo la Secretaría de la Función Pública y el Comité Ciudadano a nivel nacional, pues tendrán que declarar todos los servidores públicos y con las modalidades que hoy exige los formatos, ¿verdad? Entre la declaración de intereses y desde luego la fiscal. Pero también la de inhabilitados, que tengo ahí por ahí una propuesta que probablemente sea buscando parte de, a lo mejor más al ratito se me da la oportunidad de decírselo, cómo generar ingresos propios, ¿no? Porque si vamos a tener la plataforma también y está a cargo de la propia Secretaría Ejecutiva,
¿Por qué no hacer la gestión en la Secretaría de Finanzas con el Gobierno del Estado, decir que las constancias de no inhabilitación las expide la Secretaría Ejecutiva y podemos tener ingresos? Porque de verdad, quienes hemos estado ahí o pasamos por ahí, o ahora que solicitamos nuestras, son colas y más cuando hay este tipo de promociones y trabajos donde, digamos, hay una abundante solicitud de las mismas. Proveer a la Comisión Ejecutiva de todos los insumos para la elaboración de las propuestas. Este párrafo para mí me queda muy claro. Desde luego, ser un facilitador para el propio comité de la Comisión Ejecutiva es esencial para que juntos podamos lograr el compromiso. Y otra propuesta, digamos, de manera informal en este momento, más adelante espero que así que pudiera formalizarse, es desde luego invitar a que en todas las sesiones del Comité Ejecutivo pues asista nuestro presidente del Comité de Participación Ciudadana. Es decir, que lo podamos instituir a lo mejor de forma económica o, ¿verdad?, agarrarnos del propio artículo que establece que se podrá invitar a gente con experiencia, con conocimientos y que pues sin voto pero con voz y con su experiencia de nuestro amigo licenciado Marco, desde luego que podríamos contribuir mucho a cumplir un objetivo y entonces podríamos sesionar y trabajar con mucho más conocimientos de causa. Y por último también una propuesta que podría ser, desde luego que marca la ley que los estatutos establecerán cada cuándo va a sesionar la Comisión Ejecutiva. Y me parece que pudiéramos establecer en su momento, fuera el caso, pudiéramos hacer, desde luego, homologar estas formalidades al órgano de gobierno y al comité coordinador que se tendrá que reunir 4 veces al año si las sesiones extraordinarias que sean necesarias. Pero a mí me parece como una propuesta, tendríamos que sesionar permanentemente por lo menos el primer año, porque verdaderamente tendríamos que desarrollar el marco jurídico, tendríamos que desarrollar, entre otras cosas, el plan de trabajo institucional que tendría una vertiente específica y aprovechando el conocimiento y la experiencia de ustedes podríamos ser un buen equipo. Pues bueno, yo simplemente agradecerles por la atención prestada, no quiero pasarme de los minutos que me han dispuesto y desde luego abierto a la disponibilidad de atender cualquier pregunta o inquietud sobre lo antes expuesto. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro Arturo Lataván López. Gracias por su participación. Y bueno, ahora nos vamos a permitir hacer una serie de preguntas aquí los integrantes del Comité de Participación Ciudadana para profundizar en algunos de los temas. Yo me voy a permitir comenzar con un par de preguntas. La primera de ellas, sabemos que los ayuntamientos, los municipios requieren urgentemente medidas, políticas, actividades anticorrupción, por todo lo que escuchamos en los periódicos, etcétera. ¿Cuáles serían esas medidas, esas políticas que pudiéramos proponer para disminuir, para controlar la corrupción en los ayuntamientos y de qué manera los podemos incorporar al sistema estatal anticorrupción? ¿Hago la contestación? Bueno, muchas gracias, licenciado Marcos Méndez. Es una extraordinaria pregunta porque, conociendo el marco jurídico, la Constitución abre esta posibilidad de la creación del Sistema Nacional Anticorrupción. Y luego la ley secundaria, la ley del Sistema Nacional Anticorrupción, ya habla y adopta, digamos, a los municipios como parte del propio sistema. Ahí es cuando inicia precisamente ya esta visión de participar a los municipios en el sistema y habla de las alcaldías en caso de la Ciudad de México. Ahora bien, nuestra Constitución abunda más todavía, es decir, es tal el interés del legislativo al momento de crear esta ley, de hacer las reformas a la Constitución, que permite ya también que los municipios, a través de sus representantes, se integren dentro del propio sistema. Y posteriormente ya en la ley establece, digamos, algunos mecanismos. A mí me parece un campo de oportunidad porque los municipios, es una postura que siempre he defendido durante muchos años,
han estado muy olvidados de la Federación en el sentido de estructurar normas específicas para ellos. Por lo general se escudan en esa autonomía o por lo general no me quiero meter con los ayuntamientos porque sabemos que hay una serie de situaciones. Yo creo que una manera es, como lo marca la ley, hay que integrar a los órganos internos de control. Estamos ya visualizando que en la nueva ley orgánica para los municipios ya especifica cómo debe de nombrarse al Contralor Interno, que debe ser una convocatoria abierta, etcétera, etcétera, para que participen y lleguen. Esto hago la relevancia porque de igual manera ya está, digamos, con esta figura integrándose a lo que va a ser el propio, ya la operatividad del sistema. Y desde luego que en mucho de lo que podemos trabajar para que los municipios pudieran adoptar estas medidas del sistema estatal anticorrupción, pues yo creo que sería en dos vertientes. Primeramente, todo lo que se pueda diseñar desde la experiencia, desde la Secretaría Ejecutiva integrada o el secretario técnico integrado con el comité, la comisión ejecutiva y poner a consideración del órgano de gobierno, del comité coordinador en este caso, en funciones del comité coordinador, las políticas públicas que tendrán que seguir o las medidas que tendrán que seguir los ayuntamientos específicamente, ¿verdad? Entonces, el diseño de estas políticas públicas, desde luego no pueden ser solamente a la ligera. Tendremos que analizar, revisar lo que marca ser una propia política, ¿verdad? Política pública, investigar, saber cuáles son las causas, sus efectos, qué queremos del ayuntamiento o de los ayuntamientos, cómo los podemos sujetar precisamente al mejor control, a la transparencia, a la rendición de cuentas. Y bueno, yo recuerdo un caso exitoso que tuvimos con la participación de Marcos Méndez cuando fui auditor general del Estado. Instituimos lo que fue el programa de municipios transparentes por Guerrero, donde consideramos que la propia función de la Auditoría Superior del Estado, ahora Auditoría Superior del Estado, contribuyó en darle la capacitación técnica de todo para crear su propia página de internet y se le dio también, se contribuyó a darle la capacitación normativa para que cumpliera con los requisitos que marca la propia ley. Y logramos que en aquel entonces el objetivo de este programa era que los municipios con menor desarrollo de índice de desarrollo humano a nivel Latinoamérica, lo tenía Guerrero con Metlatono, con Cochoapa el Grande, era en aquel entonces. Y entonces lo que logramos bajo este esquema fue que los municipios adoptaron esta estrategia y logramos que 10 municipios fueran en su calificación los más altos dentro del estado, incluso arriba de Acapulco, incluso arriba de Chilpancingo, y que están las estadísticas. La gran ventaja que tenemos hoy es que anteriormente esos esfuerzos se hacían de manera aislada, es decir, la Contraloría hacía su tema, la Auditoría Superior o la Auditoría General del Estado hacía su trabajo, sus proyectos, sus programas, el área de planeación del gobierno del Estado hacía otras, en fin. Hoy en día ya la propia ley y la ley del sistema estatal ya constituye el sistema y los que integramos precisamente o los que se integran dentro del sistema evidentemente tienen una responsabilidad, pero donde está la garantía prácticamente es la participación de ustedes, es decir, de la ciudadanía. Entonces ciudadaniza los programas y los volvería efectivos, que sería cumplir precisamente con uno de los objetivos del Sistema Nacional Anticorrupción y en su caso con el Sistema Estatal Anticorrupción. Es cuanto. Muchas gracias, Arturo. Elizabeth, por favor. Gracias. Buenas tardes. Yo tendría dos o más, pero bueno, por el momento dos preguntas, ¿no? Primeramente, ¿cuál sería la estructura organizativa que propondrías en un primer momento para esta Secretaría Ejecutiva, ¿no? Y, bueno, si quieres, primero empezamos con esa. He estado revisando, gracias por la pregunta. He estado revisando otros marcos normativos y la verdad es que, bueno, Guerrero hace falta que se elija precisamente al secretario técnico de la Secretaría Ejecutiva
y la modificación a la ley 690, precisamente de la que se basan muchas de las atribuciones que tiene tanto el órgano de gobierno como el propio secretario técnico en su calidad de director de un OPD. Bueno, pues he estado revisando que en otros estados, como lo es Veracruz, Guanajuato, Jalisco, Puebla, ya tienen este marco legal, ¿no? Sus estatutos, que le llaman estatutos organizacionales, orgánicos. Y de esta manera he visualizado que en Guerrero habría que nos vamos a enfrentar a varios retos, principalmente el presupuestal, ¿verdad? Pero, sin embargo, una visión de entrada podría hablarse primeramente pues del órgano de gobierno, sería la estructura orgánica, quien sería pues digamos en sus propias facultades, la comisión ejecutiva, el secretario técnico, y de ahí una serie de estructura en la que tendríamos un director de área, donde economizando un poco tendríamos un área administrativa, contable y financiera, ¿verdad? Una administrativa que se encargue, bueno, pues de la operatividad, en fin, de la propia entidad, contable, evidentemente, pues llevar sus estados financieros, todo lo contable, y la financiera, desde luego, los recursos. En este caso, también una dirección de área jurídica. Para mí, mi formación de abogado me parece que es sumamente importante, sobre todo porque de inicio tendríamos la prioridad de generar los marcos legales correspondientes para que todos nuestros actuar y proceder sea en base precisamente a un marco legal. Una dirección de evaluación de riesgos y diseño de políticas públicas, es decir, esa dirección tendría que tener una persona con con un perfil en donde se pudiera hacer la investigación, tener muy en cuenta todos los antecedentes que pudiéramos tener, las buenas prácticas de otras entidades, pero sobre todo visualizar cuáles son los riesgos que se tienen en este momento en el estado de Guerrero. Afortunadamente, pues contamos con gente con experiencia. Aquí está nuestro amigo Ignacio Rendón, quien fue en su momento auditor también general del estado, próximamente doctor ya, falta titularse, pero bueno, tendríamos experiencia, el propio comité ejecutivo, para diseñar este tipo de estrategias, visualizar cuáles serían los riesgos y, desde luego, el diseño de políticas públicas, ¿verdad?, que estarían encaminadas pues a atender la problemática que se está enfrentando. Una dirección de área de tecnologías y plataformas digitales, lo comenté hace rato, fundamental. Tendría que atender el tema de estas plataformas y homologar, desde luego, a nivel nacional, que es donde nos marcan toda la pauta sobre estas plataformas. Ellos ahorita nos marcan mínimo 6, podríamos hacer más, a lo mejor un poco más adelante podríamos crear otra, pero yo creo que tendríamos esa posibilidad, pues el tema de las declaraciones patrimoniales, el tema de los no inhabilitados o de los que no estén sancionados o de los sancionados, el tema, también de las contrataciones, los servidores públicos, lo que marcan específicamente la ley. Y yo agregué ya como una unidad de vinculación interinstitucional, le llamé yo. Desde luego los conceptos son variados, pero la finalidad, ¿qué sería? Como lo marca la propia ley, yo visualizo esta unidad de vinculación donde podamos tener el enlace permanente y vincular al comité ejecutivo, al comité coordinador, a la propia secretaría ejecutiva, ¿verdad?, con las demás entidades. Es decir, con las demás entidades federativas, con la propia federación, con la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción, con el Comité de Participación Ciudadana, donde se pudiera en esa unidad, ¿verdad?, contar con toda la información de qué es lo que está pasando en otros estados, qué está pasando en la federación. Si requerimos, como ahorita, un estatuto, pues yo lo traigo aquí, pero definitivamente podríamos acudir a esa unidad, y donde sabemos que ahí tienen, desde luego, toda esa información que se encuentra disponible, y desde luego la vinculación de reuniones y agendas que seguramente se van a dar y se están dando ya para otros estados. Y solamente ya por último tendría yo visualizado la unidad de control, que lo marca la propia ley, ¿verdad? Ahí no ni para dónde hacernos, porque establece que habrá
un Contralor Interno, un órgano, un OIC, que será nombrado por la propia Secretaría de la Contraloría en base a la propia Ley Orgánica 08 del Gobierno del Estado, del Ejecutivo, y esas serían mis propuestas. Desde luego, nada está escrito. Habría que visualizar, digamos, esto del tema presupuestal, pero sobre todo también en la integración ya del Comité Ejecutivo y la participación del secretario técnico, pues evaluar cuál sería el mejor funcionamiento para ella, ¿verdad? Gracias. Preguntarle si debido a los cargos que usted ha ocupado, considera si no hay algún conflicto de interés con la figura de secretario técnico y y el comité coordinador o los integrantes del comité coordinador. Y finalmente una pregunta que le hacemos, bueno, que de mi parte les he hecho a todos los aspirantes. ¿Cuál es el conflicto ético más importante al que se ha enfrentado y cómo lo solucionó? Hasta me hizo suspirar la segunda pregunta, porque bueno, obedeció a algunas cosas muy interesantes, pero bueno, gracias por la pregunta. Por ningún motivo considero, desde mi formación como abogado, tener un conflicto de intereses. Me parece que es al contrario. En la experiencia creo que abonaría mucho la experiencia que he recogido durante estos 15 años al servicio público. Les quiero confesar que es mi pasión, después de mi familia. El servicio público para mí es mi motor, es mi vida. Cuando ha habido estos recesos, que ahorita pasamos a la segunda pregunta, pues desde luego siempre con la inquietud, pero afortunadamente los he canalizado de tal manera que he tenido la oportunidad de hacer otros estudios, como lo fue la maestría, las certificaciones que he realizado, en fin, entre otros diplomados antifraude y demás que he considerado en esos tiempos de espera, ¿verdad? Ahora bien, el Colegio de Abogados, a quien quiero agradecer la postulación que ha hecho para estar aquí compitiendo para la Secretaría Técnica, también consulté el tema de si había un conflicto de intereses sobre este tema y la verdad es que desde el presidente hasta otros colegas más también descartaron cualquier posibilidad de que hubiera algún problema con mi designación por las funciones que he venido desempeñando. Y entre otras situaciones que desde luego me permití revisar, analizar y por ningún motivo me permitiría desde mis propios principios establecer un conflicto de intereses ante una tarea tan relevante como yo la visualizo. Ser secretario técnico para un servidor sería la gran oportunidad de articular esa coordinación precisamente entre todas las entidades públicas involucradas y con la sociedad, desde luego, a través del propio Comité de Participación Ciudadana y en su caso del Comité Ejecutivo o de la Comisión Ejecutiva. De tal manera que no considero haya un conflicto de intereses y desde luego así también lo hice notar y lo dejé por asentado en la propia declaración que me permití hacer en base a los requisitos que ustedes nos señalaron. Por otra parte, ¿cuál es el conflicto ético al que me he enfrentado en mi carácter profesional? A la corrupción, con mucha claridad. Y pues los principios que me han formado desde la familia, mi padre, mi madre, mis hermanos, mi entorno, siempre he procurado hacerme allegar y desde luego siempre aportar de mi parte los valores y principios. Hoy por hoy mi familia y mi trabajo, siempre mi conducta ha sido de manera honesta. Tanto es así que mi eslogan personal es ser honesto cuenta y lo podrán encontrar en diferentes publicaciones que a veces hago, porque en realidad a veces pareciera que el hecho de ejercitar esta parte de valores, esta parte de ser honesto, nos aísla, nos separa de un mundo tan corrupto que hay, ¿no? Y me parece que resaltando precisamente eso, no permití en aquellos entonces, pues, dejarme llevar por la corriente de la corrupción.
decidí preferentemente tomar la decisión de renunciar al cargo de Auditor General del Estado el 30 de mayo del 2014 y la verdad con una gran convicción, con la cara en alto y llegar a mi casa como siempre con una firmeza en mis convicciones personales y ante mi familia. Y aquí estoy porque la vida ha sido generosa conmigo en materia profesional y personal, que me ha permitido otras oportunidades y lo que hoy busco también lo siento genuino, lo siento que tengo el derecho y puedo lograrlo, desde luego, con su ayuda y su participación, pero sobre todo porque el servicio público es mi pasión. Y entonces, recoger estos 15 años de trabajo en el servicio público, desde ser auditor de Capama, luego contralor de la Secretaría de Educación Guerrero, donde implementamos el tema del cruce de nóminas, donde implementamos aquellos parámetros de que un servidor público de cargo de elección popular no ejerciera esta doble función entre la educación y ser, pues había hasta diputados que cobraban, ¿verdad? Había presidentes municipales que tenían una plaza de docente o que tenían una plaza, peor aún, de velador y la cobraban y no velaba. Entonces, todo eso fuimos contribuyendo con un ejercicio honesto y desde la Auditoría General del Estado, como es el tema de municipios transparentes por Guerrero, y también en su caso, como lo fue cuando fui subsecretario de Auditoría en la Secretaría de la Contraloría, también implementamos mecanismos como los 20 compromisos para la estabilidad del Estado de Guerrero. Tuve el honor de ser el coordinador de ese programa, así como también en la creación y el diseño del plan estratégico de ética, transparencia y combate a la corrupción, aquellos momentos en que con asesores externos y todo pudimos contribuir a la estructura de eso, que después sustituye precisamente ahora ya el sistema estatal anticorrupción, pero que viene encauzado a esa participación. Y como encargado de despacho de la Secretaría de Contraloría, desde luego, pues hicimos un plan estratégico que hoy permite a la propia institución saber desde sus antecedentes históricos de cómo ha sido el comportamiento dentro de la propia institución y que nunca antes había tenido un plan estratégico. Entonces, este plan estratégico se instituyó, se institucionalizó, se dio a conocer y es el parámetro de las metas y objetivos a alcanzar. Yo creo que esa sería mi respuesta a la pregunta. Muchas gracias. Gracias, presidente. Arturo, buenas tardes. Te felicito por tu ponencia. Y yo tengo un par de preguntas en relación a tu ponencia, ¿no? Una de ellas, tuvimos la oportunidad y tuvimos el honor de estar al frente de la Auditoría Superior del Estado hoy en día. Y como auditores, precisamente ahí tuvimos la gran oportunidad de disminuir por lo menos a la corrupción. Desde tu punto de vista, ¿cuál ha sido uno de los motivos por los cuales, no tan solo en nuestro estado de Guerrero, sino a nivel nacional, no se ha logrado abatir a la corrupción desde los órganos locales de fiscalización y desde la propia Auditoría Superior de la Federación? Esa sería una pregunta. Si gustas, contestas esta y pasamos a la siguiente. La respuesta a tu pregunta, que agradezco, y de verdad también agradezco que estemos aquí en este momento para los dos profesionalmente. La pregunta es muy sencilla y muy específica. Se llama voluntad política. No ha habido voluntad política para encauzar, coordinar los esfuerzos al combate a la corrupción. Y esto conlleva muchas cosas más que tú y yo sabemos y que mucha gente, las personas que nos acompañan hoy, podemos también tener como antecedente inmediato en nuestros ejercicios, ¿no? Con esto quiero decir que estas instituciones han sido creadas precisamente para el combate a la corrupción, para específicamente las auditorías superiores, para fiscalizar las cuentas públicas, el manejo de los recursos y desde un origen muy básico que es la ley de ingresos y la ley de egresos. Y sabemos perfectamente que la fiscalización debería de llevar como resultado, que todos sabemos aquí también que una auditoría se realiza para la mejor toma de decisiones, sus resultados para eso son, no son para otra cosa más que para la mejor toma de decisiones.
Entonces, encauzándolo a esta pregunta específica del quehacer de una auditoría superior de un Estado, la fiscalización, su resultado debería de ser para la mejor toma de decisiones. ¿De quién? Del Poder Legislativo, a quien obedece el órgano de fiscalización superior. Y los congresistas, en este caso los diputados, en base a los resultados de los informes que se vierten, en base a esas aprobaciones que se dan de manera a veces hasta políticas, pues favorecen o no, dependiendo del partido, dependiendo de situaciones de amigos o de compadrazgos, de intereses políticos y demás, a diferencia de que pudiera ser un insumo sumamente valioso para determinar políticas públicas. Es decir, si el municipio X, para no poner nombres, tiene las deficiencias que se señalaron dentro de la fiscalización, pues hay que recogerlas desde el Congreso para determinar políticas públicas y decir que si no, opera o aplica correctamente sus recursos, se le van a disminuir. Y no al contrario de darle más o darle un porcentaje nada más de aumento de acuerdo a la inflación y demás para que pueda seguir haciendo actos de corrupción. Entonces, me parece que ese es un ejemplo de muchos que podríamos dar, de muchas de las instituciones, ¿verdad? Y que muchos de los que estamos aquí hemos representado. Pero específicamente es la falta de voluntad política. Esto me lleva a una segunda pregunta. Sí. Una de ellas es, ¿qué política pública establecerías desde la Secretaría Ejecutiva precisamente para que el Poder Legislativo, en este caso, se olvide de los colores partidistas y realice su trabajo con apego a la ley? Porque recordemos que una de las principales obligaciones y funciones del Poder Legislativo pues es fiscalizar a través del órgano de fiscalización, que es la auditoría. ¿Cuál sería la política pública que establecerías para que el Poder Legislativo entre realmente a hacer su función fiscalizadora? ¿Sí? Sería esta la segunda. Y bueno, y una tercera es, ¿cómo integrarías al personal que formaría parte de esa estructura que comentaste hace unos momentos? ¿Cómo integrarías el personal a la Secretaría Ejecutiva? ¿Bajo qué presupuesto, digámoslo así? Sin perder de vista que el propio secretario técnico, en base a estos estudios y análisis que se pueden realizar, que tiene facultades para hacerlo, me pareciera importante y determinante la participación del Comité Ejecutivo, la de la Comisión Ejecutiva, sin duda alguna, para poder establecer esas directrices. Pero ahorita, en esta misma condición de poderles exponer a ustedes cuál sería mi visión, hablaba ya hace rato de la voluntad política. En una experiencia profesional hace unos meses, antes de que se aprobara el presupuesto, contacté a un diputado que es el encargado para decirle, hay una propuesta aquí, hay un proyecto, hay que nombrar al órgano interno de control. Tú sabes que la propia ley orgánica del Poder Legislativo establece un órgano de control que controlará a la Fiscalía Superior del Estado. Todo el proyecto, lo traigo aquí, todo el proyecto, llame y llame y llame. ¿Por qué? Porque se perdieron en cuestiones políticas, en la aprobación del presupuesto de la cuenta pública del Ejecutivo, del presupuesto. En fin, en varias cosas se involucraron, menos en una situación tan esencial. Yo creo que valdría la pena, primeramente, pues, la ley permite que el secretario pueda solicitar información, ¿verdad?, a todas las entidades públicas para precisamente al interior dar los razonamientos y los estudios y los análisis correspondientes. Valdría la pena preguntarle al Poder Legislativo, pues, ¿por qué está acéfala esa área tan medular para el tema que nosotros vamos a atender en el Sistema Estatal Anticorrupción? Por una parte. Y por otra parte, bueno, a mí me parece que en la siguiente pregunta, ¿bajo qué presupuesto? ¿Verdad? Miren, yo partiría de que no hay presupuesto que alcance. Por lo general, el Estado de Guerrero
históricamente siempre ha tenido un presupuesto muy acotado porque mucho se va en nómina. Aquí lo que podríamos visualizar como una primera plataforma, una primera estructura son estos, digamos, elementales áreas para poder dar el funcionamiento adecuado y aprovechar la experiencia de los integrantes, como son ustedes de la Comisión Ejecutiva, para elaborar y diseñar precisamente las políticas públicas y las directrices y los manuales y los... Ahora bien, si me dice específicamente cuántos recursos necesitamos, en este momento no podría contestar, sería muy aventurado, porque primero tendríamos que ver en los sueldos, tendríamos que ver en el pago de los honorarios, tendríamos que ver, digamos, en las propias instalaciones que nos pudieran ofrecer, porque también la ley establece, la ley del Sistema Estatal Anticorrupción, que el gobierno del Estado podrá facilitar, ¿verdad?, mobiliario, etcétera, pues para llevar a cabo las funciones. Yo tengo previsto ya un área, un lugar, una zona donde está perfectamente, incluso tiene hasta un propio auditorio ahí, muy pequeño, pero es una zona bastante amplia, tiene sus propios, y lo están usando así como que, es más, la propia Contraloría tenía ahí a cierto personal que precisamente ya salió de ese lugar y que podría visualizarse como algo que no tendría un costo adicional, ¿verdad?, para el propio Ejecutivo, pensando en que no nos costaría a nosotros pagar una renta, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que valdría la pena, primeramente, se va a escuchar pues un poco arrogante, pero sería llegar al cargo para precisamente con las formalidades ya de un nombramiento establecer el contacto, digamos, el acercamiento con las instancias correspondientes, en este caso con el secretario, particularmente el secretario de Finanzas, y establecer cuáles van a ser los vínculos financieros, presupuestales que ya existen dentro del presupuesto para el Estado de Guerrero, ¿no? Y también direccionarlos, si se los mandaron a la Contraloría y la Contraloría los tiene, o si están específicamente en el área de finanzas para el Sistema Estatal Anticorrupción, o visualizar de dónde podemos gestionar recursos. Y yo les decía hace rato, bueno, pues ya dentro de las propuestas, al rato pues incluso establecer ingresos propios a través de las constancias de la inhabilitación. Pero esa sería mi contestación a la pregunta. Mi pregunta sería la siguiente, Gracias. Arturo. ¿En qué otros objetivos y funciones crees que debería tener la figura del secretario técnico, aparte de los que ya marca la ley, la propia ley? ¿Cuál sería ese plus que le daría Arturo a la Secretaría Técnica? Qué buena pregunta, muchas gracias, maestra Brenda. El plus, desde luego, lo dan muchos factores. El liderazgo es uno de ellos, ¿verdad? La sensibilidad sobre los temas, el conocimiento sobre los temas, la experiencia, es el plus que puede dar pues a quien ustedes van a elegir en esta terna, de decir, bueno, creo que reúne todos estos requisitos para estar al frente de la Secretaría Ejecutiva en su calidad de secretario técnico. Y yo siempre he cuñado esa frase que el buen juez por su casa empieza. No podríamos diseñar estrategias y políticas hacia afuera, ¿no? Es decir, no podríamos dar un paso sin saber gatear. No podríamos en ningún momento dado adelantar diferentes actividades ya en la búsqueda, quizás de los reflectores, quizás de la promoción, quizás de elevar campanas al cielo, al vuelo, perdón, o las banderas, hasta antes constituirlo formalmente la Secretaría Ejecutiva, ¿verdad? Y dentro de todo ello, para mí ha sido primordial establecer un plan de trabajo. Un plan de trabajo que lo he llamado un plan institucional, un plan estratégico, de tal manera que pudiéramos constituir las directrices específicas hacia dónde queremos llegar. Porque hay que recordar también que lo que marca la ley y las especificaciones y las atenciones que debemos de cumplir, ¿verdad? Está ese plus. No habla de plan estratégico, no habla de plan, ¿no? Pero sí nosotros visualizamos que en conjunto, en coordinación, haciendo equipo, trabajando de la mano, siempre abierto a la posibilidad de servir
de atender las llamadas, de hacer las notificaciones, de estar al pendiente, de estar trabajando en una misma directriz. Eso podría dar inmediatamente algo muy, muy positivo. Entonces, pues esa sería mi respuesta a la inquietud que me presentas. Gracias, Brenda. Gracias. En referencia a una situación que tenga que llevar ya en cuestión de implementación, se comenta en cuestión de implementación de una política pública de índole anticorrupción. Pensemos que emana alguna política pública de este Comité de Participación Ciudadana, tiene que ir como comité ejecutivo o comisión ejecutiva, secretario de ejecutivo, comité coordinador. ¿Cómo haría Arturo Lataván para llevar a cabo un procedimiento de implementación de una política pública a través de este procedimiento? Muchas gracias. Maestro César, gusto saludarte. Y la verdad es que la pregunta es muy, muy directa, muy clara, muy específica. Si dejamos atrás lo que conlleva el generar una política pública, desde luego ya con todo el antecedente, ya la autorización y ya en la etapa de la implementación, ¿verdad? La implementación de cualquier política pública requiere primeramente, desde luego, la autorización previa, la publicidad que se le dé, ¿verdad? Desde luego requiere que las entidades que van a ser sujetas a la implementación de esas políticas públicas tengan conocimiento previo de los objetivos a alcanzar con esa política pública, y desde luego a lo que yo le apostaría sería mucho a la capacitación, ¿verdad? Porque hemos implementado, quienes hemos estado en el ejercicio público, muchas precisamente implementar estas políticas públicas, pero de repente nos encontramos con contratiempos, ¿verdad? Porque por más que se esfuercen a hacer, digamos, en la propia auditoría los lineamientos para que presenten la cuenta pública, si el ayuntamiento no conoce esos lineamientos, no se le da la capacitación de cómo tiene que armar su expediente, hasta nos podemos ir a un expediente de obra pública, ¿no? Si no lleva consigo el expediente, la documentación, el archivo histórico, presupuestos, el propio programa, el recurso, etcétera, etcétera, pues se considera que cuando la entrega media, si hay la observación, y la observación es grande porque no se puede determinar si cumplió o no cumplió, etcétera, etcétera, y se da por observada el monto total de la obra, aunque la obra esté hecha. Por lo que, retomando esto, me parece que la publicidad, la capacitación, la coordinación y puntual el seguimiento y los responsables. Yo escribí por ahí unas líneas en donde todos los integrantes sin excepción del sistema estatal, los que contribuiríamos o los que estemos dentro del sistema estatal anticorrupción, tienen una función específica y tienen una obligación específica. De tal manera que, en base a las atribuciones que tiene el propio secretario técnico, tendría la obligación de darle un seguimiento hasta su completa implementación de esa política pública. Y desde luego lo que va a venir en consecuencia, ya yéndonos un poquito más adelante, pues serán las evaluaciones, ¿verdad? Tener que hacer y diseñar precisamente todos estos indicadores para ver si fue efectiva o no, si dio resultados, ¿verdad? Para que podamos en un momento también informar tanto al comité, como lo marca la propia ley, al propio comité coordinador, de los resultados que se tienen, y desde luego a la sociedad de si se cumplió o no se cumplió los objetivos de esa implementación. Pero esos pasos serían los que tendríamos que vigilar, y desde luego el secretario técnico tiene sin duda alguna esa responsabilidad de darle una atención y un seguimiento de la implementación y su evaluación de las políticas públicas a implementar. El secretario técnico sí tendrá también una situación muy importante que tomar en cuenta entre la política nacional anticorrupción o una política estatal anticorrupción. ¿Qué tendría que ver ahí?
política nacional anticorrupción, estatal, ambas, ¿cuál es la visión que debe de tener un secretario técnico a la hora de llevar a cabo temas de esta naturaleza? Nuevamente recurro a la experiencia. Cuando implementamos el cruce de nóminas, fue un éxito en el estado de Guerrero en el sector educativo. Tanto así que la propia Secretaría de la Función aquel entonces vino, hizo una valoración, estuvo presente aquí nuestro amigo Ignacio Rendón, cuando vino aquella persona, hizo la evaluación y dio los resultados de que el proceso era excelente, ¿verdad? Fue una iniciativa del órgano interno de control, de la Contraloría Interna de la Secretaría de Educación Guerrero. Se realizó todo el proceso, se revisó por parte de la Secretaría de la Función Pública, cosa inédita, todo el procedimiento, y lo validaron y vieron el resultado. Es decir, la implementación de la política pública fue un éxito. Bueno, pues en las reuniones nacionales nos permitimos dar a conocer los resultados y demás, y no faltó estados que querían adoptar esas políticas públicas, querían adoptar precisamente ese sistema. Y fue así que fuimos a Michoacán, fuimos aquí a Morelos, no recuerdo qué otros estados, está documentado, y les entregamos, propiciamos todos los elementos, todo el antecedente para que lo aplicaran en su estado. El éxito fue un fracaso. Bueno, perdón, la implementación fue un fracaso. Voy a contestar puntualmente la pregunta. Hago esta referencia porque evidentemente cada uno de los estados vive historias distintas, vive situaciones totalmente distintas. Hoy en Guerrero la corrupción es uno de los estados con mucho más índices de percepción de corrupción, al igual que la inseguridad, por ejemplo, ¿no? Comparando. Ahí tengo una tesis, sobre todo ahora que hice mi maestría, donde a más violencia, desde luego o a más corrupción, más violencia. Y posteriormente, después de que yo presenté mi tesis en Veracruz, salió una empresa, una consultoría, diciendo exactamente lo mismo de lo que pasó en Veracruz. A mayor corrupción, mayor violencia. Pero no pasa eso, digamos, en otro estado como pudiera ser Jalisco, por decirlo, ¿no? Que tiene también sus asegúnes en el tema de la violencia, pero en tema de transparencia, ¿no? O Querétaro, que tiene prácticamente cero de observaciones por parte de la Secretaría de la Función Pública en su historial, y es la excepción a nivel nacional, Querétaro. Entonces, lo que podemos visualizar es que dentro de las entidades federativas tenemos una disparidad. Es un marco, ahora sí que es un marco de diferentes azulejos, de diferentes tonalidades, en donde tenemos que primero, desde luego, en el cumplimiento del marco legal nacional, que es nuestro eje rector, desde luego a toda la República, pero sí considerar las condiciones en las que el Estado está. En Guerrero es urgente el tema de la anticorrupción, urgente. Es urgente disminuir el tema de la percepción de la corrupción. Y esto se puede lograr, lo hemos logrado, pero aisladamente. Hoy tenemos una gran oportunidad, que es precisamente que todos los marcos jurídicos hablan de coordinación. Tendremos que establecer coordinación con el nacional y decirles cuáles son las prioridades en Guerrero, y tendremos que decirle a Michoacán que si comparten también con nosotros, o en Chiapas, ¿no? O en la parte sur, y tendremos que hacer alianzas para establecer visiones y especificaciones en estas reuniones nacionales que ya se están dando. Entonces, y tendremos que exponer a nivel nacional, a través, desde luego, del comité ejecutivo, del órgano de gobierno, de la comisión, del comité coordinador, pues las propuestas que Guerrero tiene para poder enfrentar su situación en el estado de Guerrero. Esa sería mi respuesta a tu pregunta. Gracias. Pues muchas gracias, Arturo. Con esto concluiríamos esta etapa de entrevista. Y bueno, después de esta sesión de entrevistas del día de hoy, vamos a pasar a una etapa de deliberación que vamos a realizar el día 1 de marzo. Y también te invitamos a que estés pendiente de los resultados que vamos a publicar el día 4 de marzo, de acuerdo con la convocatoria, para entregar la terna al órgano de gobierno de la Secretaría Ejecutiva
para la designación final correspondiente. Te agradecemos nuevamente tu participación y muchas gracias.